Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra puntualidad, ¿de acuerdo? Vamos a esperar solo 30 segundillos mientras van accediendo el resto de los invitados y mientras tanto vamos a presentar un poquillo lo que tenemos hoy por delante. Como bien sabéis, hoy tenemos en el evento principal 3 invitados, hemos sumado uno a lo que normalmente estábamos acostumbrados. Tenemos con nosotros a Macarena Olona, Luis del Pino y a nuestro queridísimo José Antonio Ortega Lara. Antes de que entren ellos 3, como sabéis, estos primeros 20 minutillos los vamos a dedicar a otros 2 invitados que van a plasmar o van a tratar 2 temas que son de actualidad en nuestra provincia, en este caso en Burgos, ¿de acuerdo? Uno de los temas va a ser la tauromaquia, respecto a, ya sabéis que hay una concentración mañana enfrente de la Plaza de Toros para reclamar o para proteger los derechos de la tauromaquia como concepto y la cultura de la misma, asociada a la misma, ¿de acuerdo? Y otro vamos a tratar sobre las futuras elecciones gallegas y vascas, porque ya sabéis que como pequeño adelanto tenemos pensado, hacer una serie de colaboraciones. Igual vamos a desplazarnos a algunos grupos de trabajo para ayudar a nuestros compañeros que se encuentran alojados en esas comunidades, ¿de acuerdo? Entonces, este evento final tiene un carácter especial. Con los 3 invitados que os hemos explicado ya queda sobredicho, ¿no? Pero sobre todo me apetecía que la presentación de este evento también tuviera ese carácter especial. ¿Y por qué es especial en sí? Porque hemos invitado a 2 figuras que son tremendamente jóvenes, ¿no? Son la savia viva, que a mí me gusta llamar de Vox. Savia viva, ¿por qué? Porque al final nosotros, ¿no?, somos como un tallo, por decirlo de alguna manera, y es la juventud la que va rejuveneciendo el proyecto y la que le va a dar vida a lo largo de los años, ¿no? Este proyecto que en este caso es Vox, pero que es un proyecto nacional y por eso es súper importante contar con figuras, jóvenes, saber transmitir nuestro proyecto y que a la vez ellos convenzcan a más gente y atraigan a más jóvenes. ¿Por qué? Porque hoy en día es súper difícil posicionarse a según qué edades, ¿no? Y la política, al fin y al cabo, es renuncia. Y en ciertas edades, como decimos, es aún mayor renuncia. Y ya sabéis que con las corrientes posmodernistas, etcétera, etcétera, planteate tú ahora con 20 años a plantar según qué debates con tus grupos de amigos, con tu propia familia que quizá no lo acepta, con tu pareja sentimental. La verdad que yo os confieso que es harto complicado. Entonces es un tremendo placer que ellos estén haciendo sus propias acciones y que sigan por ese camino del sacrificio y la entrega a la comunidad. Para ello, para no extenderme mucho, porque como sabéis los invitados o el evento principal empieza a las 6, 6 y 5, me gustaría hablar en primer lugar con Sergio Maldonado, que es un joven que forma parte de las juventudes de Vox propiamente dichas. Entonces, si pudiéramos abrir el micrófono a Sergio. Si no, debe estar como Sergio Martín, o Sergio Maldonado o Sergio Martín. A ver, ¿se me oye ahora, a lo mejor? Sí, te oímos perfectamente, Sergio. Vale. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, si me permites presentarte, Sergio, 23 años, es la más reciente incorporación de Vox Burgos, yo diría. Si no se ha afiliado ya, se va a afiliar hoy. A pesar de su corta edad, tiene bastante experiencia en el terreno político. Lo que me venía a la mente es tu última colaboración, que tienes una pequeña ONG que recoge dinero y envía esos bienes una vez al año a Kosovo, a las minorías cristianas perseguidas. Yo no he conocido a nadie de tu edad que se embarque en estos proyectos de tan suma madurez y tan sumo conocimiento, en cuanto que con la edad que tienes, estar informado de esos proyectos y dedicarte a ellos, a mí me parece, espectacular. Entonces, sobre todo, me gustaría que nos hablases respecto al asunto de la tauromaquia, ¿no? Y que tuviésemos alguna argumentación, porque muchas veces, ¿no?, cuando nos preguntas soltamos una argumentación bastante vaga, ¿no? Viene el reportero, te hace una pregunta, contestas una cosa que está bastante floja y ya apareces en todos los medios de comunicación y te dan de palos, ¿no? Entonces, vamos a desgranar un poco nuestro apoyo o por qué Vox está en defensa de la tauromaquia. Y sobre todo me gustaría que el primer argumento que nos desgranases, que es el menos importante quizá, es el aspecto económico. ¿Verdaderamente consideras que la tauromaquia como tal es deficitaria? ¿Es un organismo totalmente subvencionado que no trae ningún reporte económico al Estado? Un poco si pudieras compartirnos una reflexión al respecto. Sí. Bueno, primero, muchas gracias por tus palabras, la verdad. Y en este tema concretamente, a mí es una cosa que me da mucha rabia, porque a veces, si nos movemos en el mundo de la opinión o de, cada uno tiene sus ideas, puede haber un debate. Pero cuando hablamos de números, es que digamos, es ciencia, ¿no? Las matemáticas realmente es ciencia. Entonces, vemos que cuando el animalismo habla de esto, miente. O sea, no es una cuestión de opiniones, sino de números. Por ejemplo, vamos a ver, respecto al tema económico, yo lo desgranaría en 2 partes, que es por una parte, digamos, la afluencia que tienen los toros, es decir,
que eso se traduce en el dinero que generamos los aficionados, y luego por otra parte serían las subvenciones que el mundo del toro recibe. Respecto a la afluencia es muy sencillo, o sea, voy a dar algunos datos para que os hagáis una idea de la magnitud de que tiene el toro. Por ejemplo, el año pasado en Madrid, solo en la Plaza de Toros de Madrid, en las ventas, fueron 1 millón de personas a ver festejos taurinos. O sea, 1 millón de personas, bueno, que cada uno juzgue, pero al cine español no van 1 millón de personas al año en Madrid, por ejemplo. Pero bueno, tenemos Sevilla, 230.000 personas el año pasado, Pamplona, 200.000, Albacete, 100.000, ¿no? Por decir una ciudad un poco más pequeña. Entonces, vemos que sumando todo esto a festejos, digamos, a corridas de toro, o sea, a todo menos a festejos populares, por simplificar, es decir, corridas de toros, novilladas, rejones. El año pasado fueron 5.100.000 personas en toda España, a lo que habría que sumar 400.000 en Francia y 436.000 en Portugal, exactamente. Es decir, esto, repito, son solo rejones, novilladas y corridas de toros, que son en total 1.500 festejos. Pero es que esto hay que sumar entre 15.000 y 20.000 festejos populares, es decir, encierros, capeas, etcétera, que se dan al año. O sea, estamos hablando de que 5 millones, un poco más, van a 1.500. Pues sumemos otros 20.000 festejos populares, que es más complicado medir cuánta gente va, porque claro, un encierro pues, bueno, es como una manifestación, digamos. Es decir, hay gente que va un rato, se va, bueno, es un poco complicado medirlo. Pero he estado leyendo justo esta mañana, casualmente, un artículo del ABC que cifraba en 25 millones las personas que fueron a los toros en 2017, contando estos festejos populares que digo, que luego me gustaría también remarcar, que parece una tontería, pero tiene su aquel, que los festejos populares se cuenta, digamos, uno por día. Es decir, por ejemplo, yo os pongo un ejemplo muy claro en Ciudad Rodrigo, ¿no? Que es muy famoso el Carnaval del Toro. Vemos que hay un encierro, que llevan a los toros a la plaza, hay una capea, o luego un desencierro, por la tarde otra vez. Pues sería un poco complicado medir, pues si hay un encierro a un toro, se le lleva a una plaza, en la plaza se le recorta, luego se vuelve, pues sería muy complicado decir que es un, digamos, un festejo popular encierro, otro festejo. Bueno, entonces, estamos hablando de que son 20.000 festejos, por lo que digo de que se cuenta solo uno. Entonces, estamos hablando de que esto a nivel económico es una burrada. O sea, por ejemplo, de hecho lo dijo el otro día Ayuso, o sea, que no es un dato que me saqué yo de la manga. Solo la Feria de San Isidro, deja a la Comunidad Autónoma de Madrid 70 millones de euros al año. Solo la Feria de San Isidro. O sea, Sí. es increíble. Sí, es bárbaro, sí. No, que lo que veníamos a comentar, que además es una cosa muy importante a remarcar, que al final no es barato caro deficitario o no deficitario. Me refiero que oímos mucho a la izquierda hablar, oye, el cine español es deficitario, ¿no? Cuando financia sus proyectos, pero que esto es un aspecto cultural. Es decir, a mí no me importa, por poner una comparativa un poco sencillita, pagar 40 millones por una monarquía que tener a Pablo Iglesias de presidente de la República si me cuesta 30 euros, por decir algo. Me refiero que no es una cuestión económica, es una materia de utilidad y de reporte a la sociedad en este caso. Entonces, es muy importante apuntillar eso que comentábamos y sobre todo, por eso decimos que lo económico es lo de menos, ¿no? Pero es con lo primero que te vienen a la yugular y es muy importante tener esas cosas claras. Pero lo que es importante, al fin y al cabo, yo considero, es el aspecto cultural y metafísico del toro y de la tauromaquia. Y ahí seguro que también tienes tu opinión y nos puedes reflejar la misma. Claro, es así. De hecho, bueno, cerrando el tema económico, que como dices, yo creo que es en parte lo menos importante en el sentido de que, coño, evidentemente el Estado destina un dinero, digamos, en servicios para el ciudadano. Entonces, yo qué sé, los autobuses urbanos también son deficitarios, ¿no? Pero, bueno, no lo sé, pero me refiero, muchos servicios son deficitarios, pero bueno, para eso pagamos unos impuestos, ¿no? Pero bueno, es que aún así las subvenciones, bueno, eso al final hay muchísimas monografías en la Fundación Toro de Lidia. Estamos hablando de que, por ejemplo, por cada euro que se destina al toro, se destinan 1.500 al cine, ¿no? O sea, es decir, el cine recibe 1.500 veces más dinero, el toro da 6 veces más dinero al Estado que el cine. Bueno, es decir, es absurdo. Entonces, bueno, tienes toda la razón en el sentido de que, ya, yo siempre pongo un ejemplo, a los toros se les trata mucho como con una idea un poco, digamos, como un garrulismo, como cultura de bajo nivel, ¿no? Los toros realmente son lo único que queda a día de hoy del mundo antiguo, o sea, de lo que se conoce del orbe antiguo, de incluso antes de Grecia, es lo único que queda. Yo siempre pongo un ejemplo que a mí me encanta, que es Platón, en 2 de sus diálogos, ¿no? En el Crites y en el Timeo, habla de que, bueno, se lo contó Solón, ¿no? Platón era discípulo de Solón, que era un pensador griego, y él cuenta que en la Atlántida, ¿no? Que era, pues, bueno, el mito de la Atlántida,
una vez al año se reunían los 12 reyes de la Confederación Atlántida y realizaban lo que hoy llamaríamos, pues, digamos, el debate sobre el estado de la nación. Y una vez que acababa ese debate, Platón cuenta que en un anfiteatro circular se reunía todo el pueblo y una persona armada con un hierro y un trapo daba muerte a un toro. Es decir, los toros no es una cuestión de, bueno, pues en mi pueblo echamos una vaca, no, no. O sea, los pueblos, o sea, los toros son el hilo conductor de toda la civilización europea desde, estamos hablando de hace milenios, ¿no? O sea, al final, los toros son, digamos, el torero es esa figura del héroe extinta hoy en nuestra sociedad. Esos valores, por ejemplo, hoy veía un vídeo, la verdad que muy emocionante, de los forcados portugueses, ¿no? No sé si sabéis lo que son. Bueno, a un forcador le coge el toro y se queda como semi-inconsciente en el suelo. Y entonces van sus compañeros a ayudarle. Y cuando le están ayudando, el toro vuelve a arremeter. Y vemos que los compañeros se tiran encima del otro forcado para que el toro les coja a ellos en vez de a su compañero, ¿no? Eso, es decir, son una serie de valores que eso, bueno, eso al final es dar la vida por los amigos, ¿no? Son una serie de valores que realmente no vemos. Y que no es que sean valores exclusivamente del toro, porque son valores que han existido siempre, pero son valores que hoy la sociedad ha perdido y que el toro, pues de alguna manera, mantiene. Entonces yo, y con esto para ya ir cerrando un poco, si te parece, yo siempre digo una cosa, es decir, ¿puedes ser aficionado a los toros o no? Bueno, igual que a mí la poesía no me entusiasma, bueno, pues cada uno, pero digamos que el defender a los toros para mí es un deber que tenemos, no más allá de gustos, porque los toros simbolizan la tradición y simbolizan unos valores que son buenos, que son positivos y que son valores que encima son nuestros, que no son impuestos, porque el toro es una expresión popular desde hace miles de años, ¿no? No es como el cine, que puede ir un poco más teledirigido, o otro tipo de cultura que quizás es algo más elitista, que bueno, pues claro, si recibo no sé cuánto dinero digo esto, y si no, los toros es algo, bueno, digamos, es la fiesta demócrata por excelencia, en el sentido de lo que se ha entendido siempre por democracia y participación del pueblo. Entonces, yo pienso, por ir acabando, que participar en eventos como los de mañana es clave, al margen de que nos guste o no nos gusten los toros, ¿no? Porque al final quien está yendo contra el toro no es gente que le guste, digamos, o que le dé pena a los animales, es el animalismo, que es una industria, bueno, el animalismo es una pata del progresismo vital, ¿no? Entonces, yo creo que todos sabemos que animalismo no es que te gusten los animales, igual que feminismo no es que respetes a las mujeres, o bueno, entonces, luchar contra eso es clave, ¿no? El animalismo, bueno, el PACMA ha salido diciéndolo, de hecho, desde esta cuarentena vi creo que fue, bueno, las mañanas de 4, un programa de estos, bueno, que salía la presidenta de PACMA diciendo que ellos, en su corto medio plazo, 15, 20 años, ellos quieren en una España sin ganadería, ¿no? Sin ganadería de nada, no de toros, sino en general. Es decir, se lucha contra eso. Entonces, cuando se apoya el toro, no se está apoyando, pues es que a mí me gusta el Juli, no, se está apoyando la lucha contra el animalismo, la previvencia de no nuestras tradiciones, sino nuestra tradición, que es una cosa, digamos, con mucho más calado. Entonces, repito, al margen de gustos, igual que yo, por ejemplo, repito, la poesía no me entusiasma, pero si alguien quisiera prohibir la poesía, quisiera prohibir la venta de libros de poesía o similares, yo sería el primero en salir, y creo que es obvio, ¿no? Y con un ejemplo como la poesía o tal, quizás se entiende más porque con el toro como que nos han metido una... Bueno, como que lo vemos de manera distinta, ¿no? Porque nos han hecho verlo como que no es cultura, y es una cultura igual, y de hecho es por definición la cultura popular, ¿no? Que emana del pueblo sin cortapisas y sin que vaya dirigida, sino que es del pueblo para el pueblo. Sí, sí, vamos, yo recalcaré el carácter de independencia del toro, lo que decías, que no va por dinero, ¿no? Tenemos el cine, otras culturas, el arte, que vamos, a medida de la subvención, cambian el concepto, ¿no? En arte Claro, degenerado, claro. que podríamos decir hoy en día. Entonces, súper importante el carácter de independencia y la llamada a acudir mañana a la manifestación, que vamos, puedo confirmar que una delegación de Vox estará allí apoyando a Vox, el toro y la cultura de la Y sí, tauromaquia. y remarcar, y ya con esto acabo, de verdad, que no es una cuestión de me gusta o no me gusta. O sea, yo creo que es una cuestión ética, ¿no? O sea, Sánchez Dragó, que mismo tiene si lo veis en YouTube, tiene un vídeo hablando de toros que me encanta, y dice, yo voy a los toros por razones éticas, dice, ¿no? Entonces, es decir, no es una cuestión tan sencilla como gustos o caprichos, o bueno, pues a mí me gusta un color, a ti te gusta el otro, vale. O sea, es una cuestión ética, y yo creo que es un deber que los que realmente somos conscientes del atropello que está sufriendo, porque es así, ¿no? El atropello que está sufriendo nuestra civilización, tenemos ese deber de defenderla, pese a que haya aspectos, no que nos disgusten, sino que no nos llamen la atención. Pues a uno no le gustan los toros, pues bueno, los toros al final es una oferta cultural de ocio y está lícito ir como no ir. Pero creo que lo que no es lícito de ninguna manera es intentar prohibirlos y llevarse por delante pues miles de años de civilización. Así que simplemente lanzar el mensaje de que tenemos que defenderlo.
y luego el que le guste que vaya y el que no, no. Pero tenemos que, tenemos que defenderlo. Así es, Sergio, así es. Bueno, pues yo te agradecerte muchísimo tu intervención, magnífica una vez más. Estamos en contacto y bienvenido a la familia de Vox Burgos. Muchas gracias. Cuídate, Sergio. Venga. Vale, una vez que hemos podido presentar el tema de la tauromaquia, había otro pequeño tema que me gustaría presentar también, que como decíamos es el de las elecciones vascas y gallegas. Y para ello tenemos con nosotros a José Manuel Menéndez, que fue candidato por Guipúzcoa, fundador de Cañas por España, y otro joven, otra de esa savia viva, que va a mantener el proyecto con vías seguro por muchos años más. ¿Cierto? Sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Pablo, por la invitación. Y bueno, yo seré breve como me has pedido. Me gustaría, bueno, pues contaros un poco la ilusión con la que comenzábamos la campaña. Me decías antes de la entrevista, qué expectativas teníamos para la campaña electoral allí en Vascongadas. Yo voy por Guipúzcoa, llevo ya 2 campañas allí en Guipúzcoa. Y para mí es un honor estar con ellos y partirme la cara con ellos, que son 100 valientes, 100 afiliados que tenemos allí, que realmente se juegan la vida y se juegan el tipo día a día los que viven allí, ¿no? Y cuando conoces las historias, te empapas de ellos, te emocionas y de verdad merece la pena. Es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, el poder estar en Guipúzcoa y el poder hacer campaña allí. Me preguntabas qué expectativas tenemos. Pues mira, yo ahora mismo estoy en modo de campaña electoral y cuando estoy en modo de campaña electoral solo tengo una expectativa, que es salir a ganar. Y voy a ir a por todas y a dejarnos la piel. Es un campo y un escenario muy hostil donde no es igual que en el resto de España. Ahí realmente no hay libertad. La gente tiene mucho miedo, y es un miedo entendible porque cualquiera tiene familiares que les ha matado ETA y pueden ver a los asesinos de ETA por las calles y por eso hay que estar, hay que hacer campaña allí, hay que apoyar y hacer actos que presionen tanto al PNV como a Bildu, más muestren lo que son o bien que nos dejen hacer para que la gente pierda el miedo, porque nuestro enemigo no es ni el PNV ni es Bildu. Ahí el enemigo es el miedo y es contra lo que estamos luchando. Y ahora en esta campaña electoral, pues como en todas, yo creo que nos toca el trabajar como si todo dependiera de nosotros y rezar como si todo dependiera de Dios, ¿no? Y bueno, lo enfoco con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y con muchas ideas que creo que va más allá del tema económico o demás, sino que tenemos que tirar de la creatividad, de la originalidad, que creo que se va a hacer, y vamos a poner contra las cuerdas al PNV, vamos a romper el hielo, ¿no? Es como si estuviéramos presentándonos a la campaña electoral contra Mariano Rajoy, ¿no? Donde todavía Vox no existía, todavía estábamos silenciados. Bueno, pues Guipúzcoa, por lo menos, está ese clima, ¿no? Yo creo que es el momento de romper el hielo y es cuando mejor lo tenemos en una campaña autonómica. Nos jugamos mucho porque España siempre ha estado gobernada por el PNV, por Esquerra, por los independentistas, y quitarles terreno, quitarles poder a esta gente significa ganar libertad. Y no solamente ganar libertad en Guipúzcoa, sino ganar libertad en toda España. Es por eso por lo que os animo a apoyar, a subir, a vivir esa experiencia de estar allí en Guipúzcoa y a dar la batalla por la libertad, porque creo que es la batalla que estamos librando, ¿no? Cañas por España, como Vox, siempre ha sido un medio de servicio a España y ahora lo va a ser más que nunca en Vascongadas. Sí, no, toda la razón. Yo iba a comentar que yo que estuve siguiendo un poco por Instagram y redes sociales tu anterior campaña con Juan de Dios, es que, vamos, estabais prácticamente solos. Yo me acuerdo de verte en vídeos con un altavoz en pueblos, sí, ¿no? En pueblos de las Vascongadas profundas y tú solo a gritos, me refiero. Y para mí es que yo es que me quedaba sin palabras, ¿no? Para que la gente sepa las acciones que has llevado a cabo y todo lo que estás entregando en aras de lo que dices de la libertad. Por eso es esencial. Sí, perdona, sí, dime, perdona. Perdón, que te interrumpa. Como dice Juan, yo le dije una vez a Juan de Dios y efectivamente íbamos a Guipúzcoa, Juan de Dios y yo, y luego también pues, a Marmatija y pocos más yo de personas. O sea, el equipo podríamos ser
personas en la campaña, pero que realmente diéramos la cara, pues éramos Juan de Dios y yo, que somos de Madrid y no tenemos problema en darla, ¿no? Y como le decía yo a Juan de Dios, nuestra campaña electoral, la última que hicimos, fue de 55 euros más gasolina. Es decir, cogimos unas pegatinas con la bandera de España, nos fuimos a todos los pueblos donde habían habido 8 votos a Vox, 12 votos a Vox, 20 votos a Vox, nos paramos en el letrero del pueblo, Juan de Dios daba un speech, estamos aquí por vosotros, no importa el número sino el ánimo, venimos a defender España y poníamos la pegatina. El resultado de esa campaña electoral, que fue súper creativa, muy fácil y mediática en Twitter y en las redes sociales, fue que obtuvimos 500 votos más. Pasamos de 6.800 votos a 7.100 votos. Entonces, bueno, pues era con lo que contábamos, porque también había campaña electoral en el resto de España y estaba el partido mucho más centrado en otras provincias, lógicamente. Pero en esta campaña electoral, que tenemos muchos más recursos, que tenemos mucha más gente, tenemos que salir a ganar, aunque luego saquemos un diputado, da igual, con esa mentalidad de darlo todo, de luchar por la libertad y sin miedo, ¿no? Yo creo que es nuestro mayor enemigo, el que siempre nos hemos enfrentado, y lo que más teme esta gente es enfrentarse y encontrarse con hombres libres. Sí, no, desde luego, vamos, te iba a decir que desde Vox Burgos seguro que vais a encontrar un aliado y vamos, yo mi compromiso personal y que seguro que mucha más gente del equipo va a subir esta vez sí que sí, a tenderos la mano y a luchar, vamos, como españoles que somos. Así que yo por nuestra parte, José Manuel, queremos agradecerte profundamente todo lo que nos has contado y estoy seguro de que nos vamos a ver, pero 100% que nos vamos a ver en Vascongadas dentro de un mes, 100%. Sí. Y seguro también que haremos muchas actividades mediáticas. No sé si viste, Pablo, una actividad bueno, en campaña electoral, un acto, cogimos una bandera de 50 metros de España y nos fuimos a las 6 de la mañana, Juan de Dios y yo y otro chaval, grabamos un vídeo, desplegamos la bandera de España en la playa de La Concha, tuvo más de 100.000 reproducciones y la verdad se hizo viral y mediático en todo Guipúzcoa. Bueno, pues yo estoy convencido de que en esta campaña electoral vamos a dar mucho de qué hablar y que aunque no les gusta a los etarras, aunque no les gusta a los PNVistas, nosotros vamos a estar ahí para defender España, para defender la libertad. Así es, 100%. La vamos a liar seguro, José Manuel, la vamos Seguro. a liar. Cuídate muchísimo, ¿vale? Gracias por estar Igualmente, con nosotros. muchísimas gracias a todos. Un saludo. Bueno, una vez que hemos tenido estas dos presentaciones de lo que decíamos de la juventud de Vox, yo ya por mi parte voy a dar paso a Ángel Martín para que presente a los posteriores invitados. Por mi parte, agradeceros que hayáis formado parte de estos 4 webinars. Seguiremos luchando, seguiremos informando, seguiremos aprendiendo de la mano, pero en futuras ocasiones. Gracias por escucharme estos días y adelante, Ángel. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, vaya arranque con los jóvenes de Vox dando aquí la cara y mostrándonos el camino que debemos seguir y el camino que ellos están siguiendo para defender España. Qué ilusión ver que los jóvenes están luchando así y vienen con esta fuerza a defender lo que ellos creen que son los valores que debemos defender desde Vox. Bueno, pues arrancamos aquí esta segunda parte del encuentro, del cuarto y último encuentro digital de este ciclo, primer ciclo webinar de Vox Burgos. Como siempre me presento, yo soy Ángel Martín, presidente de Vox Burgos, y quiero, en primer lugar, por supuesto, daros las gracias por estar aquí esta tarde, pero más que daros las gracias, felicitaros. El hecho de que estéis aquí hoy es porque estáis buscando respuestas, estáis buscando información y eso ya dice mucho de todos vosotros, así que agradeceroslo y felicitaros por estar hoy presentes y participando en este webinar. Como siempre empezamos haciendo un pequeño homenaje y un recuerdo a todas aquellas personas que se han quedado por el camino en esta pandemia, ¿no? En esta terrible pandemia, pues debido probablemente a la nefasta gestión, pero bueno, también, por supuesto, al coronavirus, y que se ha visto agravado por la nefasta gestión de este gobierno. Pues para ellos y para todas sus familias, nuestro recuerdo desde aquí. Y recordaros que este evento se hace gracias al esfuerzo de todo el equipo de Vox Burgos que se está volcando y que, bueno, pues que hay todo un trabajo detrás. Solo explicaros que las preguntas se pueden hacer a través del chat. Hay un chat donde se pueden hacer comentarios, preguntas y todo lo que queráis. Y advertiros, por si alguien quiere apagar su cámara, de que este evento se graba para luego colgarlo en YouTube.
Así que arrancamos con esto y como ya os ha dicho Pablo, hoy contamos con 3 grandísimas figuras de la comunicación, de la política, de la sociedad española. Contaremos en primer lugar con don Luis del Pino, comunicador que todos ustedes conocen y que siguen y que seguís en el radio y en otras, bueno, pues en otros medios, como por ejemplo las redes sociales, ¿no? Que es muy activo. Contaremos también con Macarena Olona, que ya he visto que está por aquí también y ya está esperando enseguida, va a incorporarse también a participar. Y por último, pues para darnos su visión de lo que está ocurriendo y para hacer el cierre, yo creo, el cierre con el honor que merece, pues hacer el cierre de este ciclo, contaremos con José Antonio Ortega Lara, nuestro fundador y nuestro referente de todos nosotros. En primer lugar, vamos a hacer yo espero que salga todo bien, vamos a hacer una integración tecnológica que espero que salga todo bien. Yo tengo a don Luis a través de Skype y voy a intentar compartir la pantalla para que todos ustedes lo puedan ver, para que lo podáis ver todos. Vamos a ver, vamos allá. Verlo, espero que verlo y escucharlo. Esto es un poco, tecnológicamente es un poco complejo, pero lo vamos a intentar. Muy bien, Luis. Yo creo que ya nuestros amigos están todos viéndole. En primer lugar, quiero agradecerle que esté aquí esta tarde con nosotros compartiendo este rato y llegando pues hasta los afiliados, pero también simpatizantes de Vox, no solo de Burgos, sino de toda España, que muchos de ellos se conectan desde cualquier punto de España. Muchísimas gracias por acompañarnos y por haber aceptado esta invitación pues de una forma tan rápida y tan noble, ¿no? Muchas gracias. Pues gracias a usted, don Ángel, y gracias a los amigos de Vox que asisten a esta pequeña charla. Bueno, me comentaba don Ángel que si podía hablar de lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en España y trazar posibles conexiones entre unas cosas y otras. Bueno, pues vamos a recurrir a los expertos. Empezaré con una cita de García Margallo, ministro de Exteriores, que fue con Mariano Rajoy. ¿Recuerdan ustedes cuando García Margallo dijo que había que ceder toneladas de soberanía a Bruselas? Es decir, España, que ya ha cedido toneladas de soberanía hacia abajo, hacia las comunidades autónomas, se la exigía que cediera toneladas de soberanía hacia Bruselas, con lo cual la pregunta era obvia. Si cedemos casi todas las competencias hacia abajo a las regiones y lo que queda lo cedemos hacia arriba, hacia una Unión Europea, ¿qué queda en medio? Pues no queda absolutamente nada. A lo que estamos asistiendo en todo el mundo es a una lucha que no tiene nada que ver con izquierdas o derechas. Las izquierdas o derechas dentro de esa lucha pues no son más que una etiqueta útil para tratar de llevar a la sociedad en un sentido o en otro. A lo que estamos asistiendo desde hace ya más de 20 años, y hay algún artículo en algún medio progre americano, pues precisamente hablando de esa necesidad de que los estados-nación cedieran competencias hacia las regiones por un lado y hacia organismos supranacionales por otro, lo que estamos viviendo desde aquel entonces pues es una lucha encarnizada por acabar con ese concepto de los estados-nación. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Los estados-nación representan hoy en día el último valladar frente a una posible gobernanza mundial, ese término que tanto le gusta a determinadas instituciones supranacionales y tanto le gusta a aquellos que manejan las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones sin estados-nación que les sirvan de freno, pues evidentemente pueden hacer lo que quieran en un mundo globalizado. La idea es precisamente esa, llegar a una situación donde pues todo sea pequeñas regiones, cada una de las cuales carece de fuerza para oponerse a lo que desde organismos supranacionales
de acuerdo con las grandes corporaciones supranacionales, se quiera implementar. ¿Que hay que subir los impuestos a nivel mundial? Bueno, pues se pone en marcha una campaña sobre el calentamiento global que justifique el subir impuestos con la excusa de que son impuestos verdes. ¿Que hay que hacer ajustes presupuestarios porque hay una crisis económica enorme? Bueno, pues se hace lo que se hizo en la de 2008, que es imponer a los estados ajustes que al final hacen que quien pague la factura sea la gente de abajo. No nos equivoquemos, cuando aquí hablamos de que un Pablo Iglesias pues es un representante del comunismo moderno y entonces hay una especie de entente de países comunistas dispuestos a tomar el poder, no, vamos a ver, eso no explica el hecho de que haya por ahí foros, que los hay, de coordinación de esos movimientos de tipo bolivariano, revolucionario, antioccidental. El hecho de que existan esos foros no quiere decir que al final esos foros puedan hacer lo que quieran, ni explica algo curioso, y es ¿por qué las grandes corporaciones, por qué los organismos supranacionales como la Unión Europea ven con tanta simpatía a estos movimientos de corte bolivariano supuestamente revolucionario? Pues por la sencilla razón de que los utilizan, y los utilizan para algo muy simple, que es para abortar cualquier tipo de contestación social a lo que son los proyectos de globalización. Si tú tienes una izquierda que al final pues ha perdido toda referencia de carácter social y se dedica a defender causas absurdas como el feminismo, ecologismo, heteropatriarcalismo, etcétera, 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 pues lo que tienes es una falsa izquierda que no representa ningún tipo de problema ni de amenaza para quienes verdaderamente deciden qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace en el mundo. Fíjense ustedes en la figura de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es un antisistema muy curioso. Es un antisistema que estaba 24 horas al día en todas las televisiones del sistema desde el minuto 1 de nacer. ¿Eso qué les dice a ustedes? Pues que evidentemente cumple una función dentro del ecosistema manejado por quienes tienen en este país el dinero y por tanto el poder. Pablo Iglesias posiblemente sienta en su foro interno que es un revolucionario. En la práctica, pues simplemente es alguien que viene bien para evitar que en España exista un verdadero movimiento de izquierda. Por ejemplo, un movimiento de izquierda que ahora con la catástrofe económica del coronavirus sea capaz de abanderar las reivindicaciones de quienes lo han perdido todo y van a tener de nuevo que pagar la factura de los errores de quienes mandan. ¿Por qué creen ustedes que alguien tan absolutamente incompetente, tan limitado intelectualmente como Pedro Sánchez puede estar de presidente de gobierno? ¿Cómo es posible que haya llegado a ese puesto? Bueno, pues Pedro Sánchez cumple una función y es alguien dispuesto a colaborar adecuadamente en el proyecto de hacer que en España el Estado-Nación deje de existir. No porque se lo exijan los nacionalistas catalanes, no porque se lo exijan los nacionalistas vascos, sino porque se lo exigen quienes quieren implantar un orden económico y político transnacional donde los Estados-Nación son un obstáculo. Lo son en España, lo son en Francia, lo son en Inglaterra y lo son en Italia. Es decir, no es una cuestión solo de España. Los Estados-nación son molestos de cara a la instauración de un orden político supranacional. En principio, ¿qué problema habría con instaurar órdenes políticos supranacionales? Pues si fueran democráticos, ninguno. El problema es, y lo hemos visto por ejemplo con la Constitución Europea, que esos organismos supranacionales son cualquier cosa menos democráticos. No existe ningún tipo de control por parte del ciudadano de a pie de lo que sucede en Bruselas, de lo que se decide acerca de los presupuestos de los países en tiempos de crisis. Al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos una serie de estados incapaces, si no los reforzamos, de hacer frente a esos movimientos de globalización, y si no somos capaces de hacer frente a esos movimientos de globalización, a lo que iremos será a una globalización, pero que no será democrática.
será un despotismo ilustrado donde, pues bueno, cada vez que venga una buena racha económica seguirán sacando pasta los de siempre, cada vez que venga una crisis económica pues pagarán el pato los de abajo, como pasó en 2008 y como pretenden que suceda de nuevo ahora. Eso en cuanto a mi visión a nivel general. Lo que está pasando en Estados Unidos, toda esta iconoclastia, todo este movimiento en torno al asesinato de ese pobre ciudadano negro por parte de un policía, que espero que vaya a la cárcel, todo lo que está pasando, todas las reacciones, hay que ponerlas en el contexto de la lucha que se produce dentro de Estados Unidos contra aquello que representan los Estados-nación. Si tú quieres acabar con los Estados-nación, para empezar tienes que quitarles su identidad. Y para quitarle su identidad a alguien, lo primero que tienes que quitarle es la memoria. Hay que destruir cualquier rastro de orgullo que quede por el legado cristiano de Estados Unidos, por la historia de Estados Unidos. Solo cuando has conseguido arrasar con esa memoria de quién era uno, puedes introducir un nuevo uno que sustituya al anterior, un nuevo uno que por supuesto estará ya incapacitado para oponerse a cualquier intento de construir estructuras políticas globales. A Trump no le odian en Estados Unidos los progres por ser de derechas, le odian porque se opone a los proyectos de globalización, porque quiere una América fuerte, Make America Great Again, hacer América grande de nuevo. Eso es incompatible con los proyectos de globalización, por eso le odian. No hay más explicación. Aquí en España, pues bueno, tenemos en estos momentos a nuestros queridos amigos del globalismo con el gobierno ideal, que es el formado por PSOE y por ese falso movimiento de extrema izquierda llamado Podemos. ¿Qué se puede hacer? Y con esto termino. Pues hombre, yo espero que Vox juegue un papel bueno, de hecho lo está jugando en lo que es el intento de reforzar nuestro Estado-nación, España, con toda su historia, con todo su legado cultural, y que eso sirva para, por lo menos aquí, frenar los pies a esos intentos de construir estructuras no democráticas por encima de los estados-nación muertos. Yo creo que Vox tiene en estos momentos una obligación, que es defender a los de abajo, a los que han sufrido la crisis, la catástrofe sanitaria, la catástrofe económica, defender a esos de abajo para evitar que vuelvan a tener que pagar la factura, y en esa obligación de defensa de los de abajo, pues Vox tendrá, simplemente por la fuerza de las cosas, la recompensa de las buenas acciones. Defendiendo a la gente, estamos defendiendo la democracia y estamos oponiéndonos a quienes quieren acabar la democracia para así sustituirla por un despotismo ilustrado. Bueno, van a venir tiempos duros, van a venir tiempos malos, van a venir tiempos para gente recia, pero bueno, no sé, yo conozco a Santiago Abascal, sé que además de un gran político es una buena persona y confío en que sepa estar donde tiene que estar, que es en estos momentos al lado de los que más han sufrido directamente la catástrofe sanitaria y económica. Bueno, don Luis, pues yo creo que bueno, la introducción ha sido ya impresionante, nos llegan multitud de comentarios, de felicitaciones y bueno, ¿qué más se puede pedir, no? Sí, como dice Pedro Sánchez, esa figura que todos nos han vendido ese cuento, ¿no? Ese cuento del Pedro Sánchez en su cochecito recorriendo España y recuperando la Secretaría General del PSOE frente a todos los grandes poderes, y en realidad eso no parece que no fue más que un cuento, ¿verdad? En mi opinión, sí, Pedro Sánchez es alguien que ha contado con un apoyo enorme durante mucho tiempo y que está donde está porque ha tenido mucha gente de peso detrás impulsándole para que ocupe el lugar que ocupa. Que luego Pedro Sánchez pues es un soberbio y entonces no sabe manejar a su partido, ni sabe manejar a nadie, no sabe negociar con nadie, no sabe llegar a acuerdos con quienes le llevan la contraria, solo con aquellos que le dicen que sí a todo. Pues bueno, todo eso evidentemente los aspectos personales complican las situaciones, pero Pedro Sánchez está donde está a pesar de sus grandes defectos personales, pues porque cumple un papel que es el de acabar con el Estado-nación en España.
Acabar con el Estado-Nación, como nos ha dicho don Luis, destruir las estructuras. Al final se trata de destruir las estructuras que impiden que ellos puedan tomar el control de todo, ¿no? Estructuras como la familia, como la nación, como la religión, que al final se oponen un poco a ese globalismo, a ese... Una vez que el ser humano está aislado, es más fácil controlarle, no es esa la dirección en la que van. La dirección en la que van es, efectivamente, para reprogramar un cerebro, primero hay que quitar de ese cerebro todo rastro de la propia identidad. Hay que hacer que olvide su vida anterior, hay que hacer que olvide su historia, hay que hacer que olvide su legado cultural, hay que hacer que olvide sus raíces cristianas, hay que hacer que no esté orgulloso de nada de lo que ha hecho en el pasado, porque esa es la única manera de justificar que es que hace falta un hombre nuevo, un ente territorial nuevo, algo que parta con el pasado y que puede ser moldeado por quienes quieren efectuar esa reprogramación. Nos preguntan, don Luis, nos preguntan nuestros participantes, nos hacen algunas preguntas en el chat que le voy a trasladar. Nos pregunta, hay un participante, David Ruiz, que nos pregunta qué piensa del periodismo actual. Si sirve de algo cubrir ruedas de prensa sin sentido, si han destruido al colectivo del periodismo. El periodismo en España, yo creo que por desgracia lleva destruyéndose muchísimo tiempo. Hasta la época de Felipe González, pues había un rastro de, bueno, no sé, resistencia frente a los intentos del poder político por controlar el periodismo. Ahora ya no queda ni el más mínimo rastro, salvo en medios muy contados. Y el periodista, por regla general, se ha acostumbrado a dos cosas. Primero, a que si dice cosas que son políticamente correctas, pues entonces no tendrá problemas en su profesión. Y segundo, a obedecer lo que le mandan. Que lo que le mandan ni siquiera son órdenes expresas. Hay un estudio muy bueno de Noam Chomsky, La fabricación del acuerdo, donde analiza cómo esa especie de autocensura que practican los medios es una autocensura. Nadie da órdenes a los medios, tú di esto, tú di lo otro. Bueno, de vez en cuando las hay, pero por regla general la gente se autocensura simplemente mirando a su alrededor y viendo, oye, mira, a fulanito que defiende tales tesis le va estupendamente bien y le contratan en todas las tertulias. A menganito que ataca esas tesis no le contratan en ningún sitio. Bueno, pues el 95% de los periodistas, como sucedería en cualquier otra profesión, tiran por el camino de menor resistencia y defienden pues lo que parece que es políticamente correcto defender. A quienes llevamos la contraria, pues hombre, nos cuesta muchísimo más salir adelante. Eso sí, dormimos estupendamente bien por las noches. Sí, eso es una ventaja, la verdad que sí. De todas formas, fíjese, me dicen también en el chat, me comentan para todos, vamos. Si pierde las elecciones Trump, si habrá menos libertad, pues en general, ¿no?, en el mundo. Es un primer paso, es un primer bastión a derribar para esa agenda que quieren imponer. Vamos a ver, sin Estados Unidos no puede salir adelante nunca, en ningún momento, ninguna agenda de carácter globalista que trate de implantar estructuras multinacionales por encima de los sistemas democráticos. Estados Unidos es la gran superpotencia. Si está controlada por alguien que cree en el Estado-Nación y que no quiere participar en aventuras transnacionales, y miremos, por ejemplo, pues cómo Trump ha abandonado muchos organismos y acuerdos internacionales, pues entonces se acaba la aventura globalista, porque simplemente quedarían los países europeos como motor de ese experimento, y hay países europeos que tienen a un lado a una Rusia que no es democrática y a una China que tampoco es democrática, con las que no tendrían problemas en llegar a acuerdos, pero con las que evidentemente no pueden implantar esas estructuras supranacionales sin que quede demasiado en evidencia que esas estructuras no serían en absoluto democráticas. Así que la respuesta es sí, la primera pieza a cobrarse es Trump. Lo que pasa es que no van a poder cobrársela. Lejos de erosionar la figura de Trump, toda esta agitación en Estados Unidos, algo que contribuye es a que Trump gane las elecciones de noviembre con mayor facilidad. Los disturbios hacen muchísimo ruido, pero al final son 4 gatos.
gatos y 4 gatos haciendo muchísimo ruido, el efecto que tienen es justo el contrario del deseado. El efecto que tienen es empujar a la gente a buscar la protección del gobierno. Así que yo no creo que Joe Biden vaya a poder ganar a Donald Trump en noviembre, y en ese sentido estoy tranquilo. Hombre, podría pasar de todo de aquí a noviembre, pero yo creo que Trump va a revalidar mandato y que tendremos 4 años más de parón en la agenda globalista. De todas formas, don Luis, usted y yo tenemos una edad similar y yo recuerdo, por ejemplo, cómo pensábamos hace 15, 20 años, 30 años. Nunca nos podríamos haber imaginado que estaríamos en estos momentos, a estas alturas del siglo XXI, en el año 2020, enfrentándonos a una lucha por la libertad, cuando dábamos por hecho, en aquellos tiempos, dábamos por hecho la democracia, la libertad, era algo que ya habíamos conquistado, que dábamos por hecho y que ya teníamos asegurado. Hemos hecho dejación de nuestra función de defenderlo, de ver venir los peligros y de defendernos contra eso. Bueno, recurriré a las palabras del historiador romano Salustio, que decía una frase muy deprimente. Decía Salustio que es mentira que los hombres anhelen la libertad. Y añadía, la mayoría de ellos se conforma con tener un amo benévolo. Desde otra perspectiva, ese pensamiento de Salustio lo podríamos enunciar así. Para conquistar la libertad, la gente está dispuesta a morir. Pero curiosamente, una vez conquistada, para defender la libertad y no perderla, la gente no está tan dispuesta a dejarse la vida. Con lo cual, si hay alguien lo suficientemente persistente como para ir erosionando las libertades poco a poco, pues al final la gente, como en la fábula de la rana, se deja hervir en el agua del cazo y no salta. Y sí, la verdad es que parece mentira que después de haber conseguido vivir en un país de libertades, pues cada vez veamos más las libertades en retroceso. Pero yo creo que estamos aproximándonos a un punto de inflexión, a un punto de crisis. Y de hecho, el que Trump ganara las elecciones presidenciales en Estados Unidos representó el inicio de la crisis de la agenda globalista, y yo confío en que podamos volver a restaurar la fortaleza de los Estados-nación, porque es que son los Estados-nación los que son capaces de defender nuestras libertades. Una nación no es otra cosa que la suma de sus ciudadanos. Cuando esa nación es fuerte, quiere decir que puede proteger a aquellos que componen ese todo. Si el Estado-nación es débil, entonces es incapaz de proteger nada. Yo soy optimista de cara al futuro. Ahora vamos a tener que trabajar intensamente para evitar que se salgan con la suya quienes quieren acabar con los sistemas democráticos y sustituirlos por un nuevo despotismo. Bueno, pues yo creo que con este mensaje optimista es con el que debemos quedarnos, ¿no? Al final yo creo que todo saldrá bien, lo que ocurre es que el camino va a ser un poco difícil. Pero bueno, hay que ser optimista, ¿no es así? Yo creo que sí. Desde luego, el único partido que no se puede ganar es el que no se disputa. Eso también es cierto. Bueno, pues don Luis, yo en nombre de todos los afiliados simpatizantes de Vox que están escuchándole y que están participando esta tarde aquí, quiero agradecerle enormemente de nuevo su disponibilidad y bueno, sus palabras. Yo creo que por los mensajes que aparecen en el chat han disfrutado muchísimo de sus palabras y de sus explicaciones. Y bueno, pues espero algún día, cuando ya podamos hacer las cosas presencialmente, poder invitarle a que venga aquí a Burgos y que pueda deleitarnos con una charla y con sus palabras en directo. No, hombre, si voy a Burgos, además de deleitarles, espero, con mis palabras, pues es para que me invite usted a comer, que en Burgos se come estupendamente, ¿qué caramba? Hombre, eso ya sabe que lo tiene garantizado. Venga, un abrazo. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, pues continuamos con nuestro evento. Espero que se siga escuchando, que se siga viendo, porque después de esta integración que ha sido tan complicada, pero bueno, yo creo que ha salido, por lo que me dicen, con alguna congelación de imagen, pero bueno, hemos conseguido que salga adelante. Y a continuación, pues vamos a pasar a recibir, yo creo que con todos los honores que se merece, nuestra segunda invitada, que es ni más ni menos que Macarena Olona,
que todos la conocéis perfectamente y que, bueno, que levanta pasiones en todas sus intervenciones. Macarena, buenas tardes. Don Ángel, muy buenas tardes. Encantada de estar con todos ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti por aceptar pues tan rápidamente dedicar este rato de un sábado por la tarde a, bueno, pues a comunicarte con gran parte o con una parte de los afiliados de Vox de Burgos y muchos también que sabemos que se están conectando desde otras partes de España. Agradecerte eso, esperar que estés disfrutando y que esté creciendo divinamente Diego, que todo esté pasando bien. Bueno, contaros que Macarena es una de las 52 de Vox en el Congreso, bueno, ni más ni menos, ¿no? De los 52 valientes que están ahí dando la cara frente a todo lo que hay enfrente, porque la verdad es que incluso, yo diría que incluso en los laterales, que es bastante peligroso, no solo lo de frente, sino lo de los laterales, ¿no, Macarena? Desde luego, don Ángel. Además, permítame, para quienes no lo sepan, que comparta con todos ustedes que para mí es muy especial estar conectada con la familia de Vox Burgos, porque tuve la oportunidad de vivir durante 2 años en esa maravillosa ciudad. Nada más aprobar la oposición de abogado del Estado fue mi primer destino, y por eso, don Ángel, bueno, me sumo a don Luis. Es todo un reto intervenir justo detrás de don Luis del Pino, pero vamos, para hacer que don Luis vaya con nosotros a Burgos, lo mejor es ofrecerles homenaje culinario que sin duda podemos darle. Al que no se va a poder resistir. Bueno, efectivamente, le haremos una oferta que no pueda rechazar. efectivamente. Bueno, yo te... Burgos como mi casa, se lo tengo que decir, don Ángel. Qué bien. Se me quedó un trozo de corazón allí y desde luego y especialmente para mí fue un honor luchar muy férreamente por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía destinados en la Brigada de Seguridad Ciudadana. Más de 100 juicios, todos con resultado absolutorio, en condiciones muy difíciles, en las que prestaban y prestan servicios, y bueno, fue mi bautismo de fuego como servidora pública. No podría haber encontrado un destino mejor. Y que siempre se recuerdan los inicios, ¿verdad? Con cariño, además, desde luego, aunque sean difíciles. Bueno, tengo que decir que Macarena ha dado muestra siempre de una gran profesionalidad, de una gran entrega y amor por España. Entonces, creo que no desvelo nada nuevo y que plantan cara a todos estos que quieren, que están intentando, como nos ha contado don Luis, imponer ese pensamiento único que se quiere imponer aquí en España, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo eso? Bueno, te pido, por favor, Macarena, que nos tuteemos, porque con don Luis ya sabemos que no queda otra, pero bueno, yo creo que es más cercano que nos tuteemos. ¿Cómo estáis viviendo desde el Parlamento, en el Parlamento, ese enfrentamiento diario, lo que estáis percibiendo allí y sobre todo lo que digo, no solo ver lo que hay enfrente, sino que ver que lo que hay a los lados que tú esperas que te apoyen, cómo están haciendo dejadez de su función, ¿no? Bueno, ya sabéis todos, si algo tenemos muchas cosas en común, pero vais a entenderme perfectamente si os digo que formar parte de la familia de Vox es un reto, es un gran reto, y no es sencillo, porque significa derribar muchas barreras. Estamos viviendo unos comienzos, porque estamos en la gestación de un bebé precioso. Yo estoy convencida que nuestro presidente Abascal será presidente del gobierno, porque es el presidente del gobierno que España se merece. Pero estos comienzos están siendo muy duros. Ahora mismo estamos en la 14ª legislatura, en el Congreso de los Diputados, en las Cortes, y como sabéis, la irrupción de Vox en el Congreso de los Diputados tuvo lugar en la anterior legislatura, en la 13ª. Y ya en aquel momento fue dificilísimo, extraordinariamente difícil luchar contra todos los elementos, porque cuando se dice abiertamente por el resto de formaciones que nos hacen un cordón sanitario, es que es así. Y no os hacéis una idea lo difícil que es intentar elevar la voz, trasladar la voz del sentido común a las instituciones y sobre todo también luchar contra un establishment, contra un statu quo, que es lo que tienen establecido los partidos políticos de uno y otro signo, porque al final el bipartidismo lo que ha hecho es que haya muy pocas diferencias entre los partidos tradicionales de la derecha y los partidos tradicionales de la izquierda. De repente aparece Vox y lo que hace es decir que cómo puede ser que se constituyan comisiones con sobresueldos para los diputados cuando nos vamos todos de vacaciones.
Llega Vox y dice que porque hay que constituir 50 comisiones cuando tenemos un pleno y lo que se hace es eludir la responsabilidad de los diputados para tener precisamente una excusa con la que cobrar más. Y para eso uno se da cuenta que no tienen ningún problema en llegar a acuerdos los partidos políticos de uno y otro signo. Es vergonzoso. Mirad, desde fuera de las instituciones, Vox siempre ha reivindicado que hay que cambiar el estado actual de las autonomías, que es un estado del bienestar de los partidos políticos, por un estado del bienestar de la ciudadanía. Pues cuando uno está fuera de las instituciones es algo que intuye que el político siempre gana. Pues estar dentro es pavoroso comprobarlo. Causa auténtico pavor darse cuenta como al final y a la postre los ciudadanos son, no voy a decirlo de menos, pero sí desde luego están en un muy segundo, tercer plano. Lo primero son los intereses de los políticos y para los políticos. Y para eso alcanzan acuerdos, de muy signos distintos, dichos partidos. Sí, sí. Yo creo que eso lo percibimos desde fuera, aunque es verdad que no podemos vivirlo como lo vivís vosotros, con esa asfixia que me imagino que sentís cuando veis que se unen todos contra vosotros para no dejaros actuar, ¿no? Debe ser tremendo. Transmitirte, Macarena, que en el chat, no sé si lo estás viendo, porque me imagino que estás con el móvil y no lo estás viendo. No lo puedo Bueno, ver, la verdad. hay multitud de mensajes de ánimo para ti, de felicitación y de admiración hacia ti. Bueno, incluso te nombran la nueva Agustina de Aragón. Y bueno, yo creo que eso te da idea de la admiración que sentimos, que sienten, iba a decir, pero que sentimos todos los afiliados de Vox por ti. Y bueno, pues transmitirte eso, ¿no? Que lo están haciendo ahí en el chat, lo están haciendo ver, ¿no? Preguntarte, ¿cómo ves tú, aparte de intentar utilizar ese poder que tienen ahí en el Parlamento para ahogar nuestra voz y para que no podamos movernos y que no podamos hacer nuestra labor, pero cómo están utilizando a nivel ya de toda España, a nivel social, cómo están utilizando esta pandemia para imponer esa agenda que tienen intención de imponer, que es lo que están intentando hacer, ¿no? Bueno, nosotros venimos denunciando desde el inicio del estado de alarma que, por desgracia, el modelo chavista venezolano se está implementando en España a marchas forzadas, aprovechando esta desgracia que está asolando a nuestra gran nación. Y tuve oportunidad de hacer un paralelismo, pero muy gráfico, entre lo que ocurrió en Venezuela hace 20 años y lo que está ocurriendo actualmente en España, donde con ocasión de una desgracia, en Venezuela fue la desgracia de Vargas, en España ha sido la epidemia, la pandemia causada por el coronavirus, lo que se hizo fue impulsar un proceso de degeneración y degradación democrática que nada tenía que ver con poner solución a los efectos de las respectivas catástrofes. Se ha silenciado, se ha amordazado, por poner un ejemplo, el Congreso de los Diputados, cuando tanto la Constitución como la ley orgánica que desarrolla los estados de alarma, excepción y sitio, determinan que precisamente durante esos estados excepcionales el Congreso de los Diputados debe mantener su normal funcionamiento, lo cual tiene toda la lógica del mundo, porque cuando precisamente un ejecutivo, un gobierno atesora poderes más extraordinarios, más férreo tiene que ser su control. Pues aprovechando la mayoría social comunista en el Congreso y con una siempre rendida presidenta del gobierno, la señora Meritxell Batet, que está actuando a modo de correa de transmisión de los designios del señor Pedro Sánchez para rendir el Congreso de los Diputados y ponerlo a su disposición. Lo que hemos visto es que se ha silenciado a la oposición. Yo estoy muy orgullosa de mis diputados. Como secretaria general hemos presentado desde el 14 de marzo 5.200 iniciativas. O sea, han trabajado de manera extraordinaria precisamente para garantizar que los derechos y libertades de los españoles, en el momento en el que más se nos necesita, quedan salvaguardados. Y una de las manifestaciones esenciales de la utilidad de Vox, gracias a la confianza de los españoles, es que al haber rebasado el umbral de los 50 diputados, como sabéis, ya tenemos posibilidad de acceder al Tribunal Constitucional interponiendo recursos de inconstitucionalidad. Ese mecanismo es una vía esencial para preservar nuestro Estado de Derecho, porque nuestra democracia se desangra. Y se desangra porque tenemos a un vicepresidente del gobierno que ha mamado de los gobiernos comunistas en Venezuela, en Cuba, y que es lo que pretende implementar en España.
Y gracias a que ahora podemos interponer esos recursos de inconstitucionalidad, desde luego damos un halo de esperanza a la ciudadanía. Al menos el tribunal que tiene que enjuiciarlo, que esperemos que lo enjuicie pronto, no como la ley del aborto, que lleva 10 años esperando para que se pronuncie sobre la misma, pero al menos damos luz y damos esperanza. Si no estuviese Vox, lo que puedo asegurar es que, no, lo acabamos de ver, no hay una oposición más allá de Vox. El PP acaba de abstenerse en la iniciativa presentada por PSOE y Podemos para retirar las condecoraciones otorgadas durante el régimen del general Franco, durante el régimen franquista. Se acaba de apoyar y el PP se ha abstenido a esa iniciativa. Nosotros nos hemos opuesto. ¿Cómo no nos vamos a oponer? Nosotros lo que decimos es que la historia para los historiadores y que nosotros, desde luego, no vamos a condenar nuestra historia porque estamos orgullosos de ella. Estamos orgullosos de ser lo que somos gracias a nuestros antepasados, con nuestros aciertos y con nuestros errores. Pero lo que no vamos a permitir bajo ningún concepto es que encima se haga una revisión de la historia bajo postulados ideológicos que lo que pretenden es ganar ahora vía legislativo lo que no pudieron hacer en el pasado. Esa historia que nos decía Luis del Pino, que conviene destruir para poder destruir el alma de las naciones, ¿verdad? Y lo mismo que estamos viendo en Estados Unidos y estamos viendo aquí. Están intentando continuamente destruir esa historia y reescribirla. Porque en realidad lo que hay en este, yo digo sociedad de conveniencia, porque al final es una sociedad de conveniencia entre PSOE, Podemos, todos los independentistas, los herederos de los terroristas, están todos ahí. Al final lo único que hay es buscar intereses comunes, porque no están buscando en ningún momento una gestión alternativa, no están buscando gestionar España de otra manera, sino que están buscando otra cosa. Tienen un proyecto de poder, no es un proyecto de país, nunca ha sido un proyecto de país. ¿Cómo va a ser un proyecto de país lo que tiene este gobierno social comunista si se apoya y depende precisamente de quienes tienen una sola cosa en común? Odian a España. Bildu odia a España. RC odia a España. Junts per Catalunya odia a España. El PNV odia a España. Y cuando se acercan a nosotros es simplemente para ver qué es lo que pueden sacar. Con esos socios, si esos son los mimbres que sustentan a este gobierno, ¿qué podía salir mal? Pues todo es evidente. Y como nosotros decimos, el peor gobierno posible en el peor momento posible. Esa es la gran desgracia. Pero desde luego yo estoy con don Luis del Pino en que el mensaje es de absoluta esperanza y optimismo. Somos España. Nosotros, como decía el presidente Abascal, no somos un pueblo acostumbrado a ser esclavo. Lo hemos visto. La primera oportunidad que ha tenido la ciudadanía de salir a las calles, ya lo hemos visto, han salido a alzar la voz. Y el problema es que frente a quienes nos acusan de pretender dar un golpe de Estado y no atrevernos, de promover insurgencias, nosotros el único golpe de Estado que pretendemos dar es a través de las urnas, porque nosotros, si algo hacemos es defender el Estado de Derecho. El gran pesar que llevo en el corazón es que no sé cuánto daño va a tener que soportar España hasta que pueda producirse esa nueva oportunidad en la que los españoles se pronuncien a través de las urnas. Ese es el pesar. Esperemos que sea lo más pronto posible, desde luego, porque esta situación cada día está haciendo sufrir a más gente. Y en ese plan que nos dices que tienen, en ese plan, vosotros que estáis ahí en el Parlamento, lo estáis viviendo día a día, ¿cómo interpretáis el papel que ha asumido de repente Ciudadanos? Es un poco inexplicable para la gran mayoría de la población, pero vosotros que estáis ahí, ¿cómo lo percibís? ¿Cómo interpretáis ese papel? Bueno, Ángel, a mí me vas a perdonar, pero es que a mí cada vez que, desde hace meses, los medios de comunicación, los periodistas en entrevistas me hablaban de las tres derechas metiendo a Ciudadanos, y yo es que siempre tenía que puntualizar que, por favor, que no me metieran en el mismo saco, porque es que ni para Dios. O sea, es que, ¿qué es lo que yo veo? Pues que Ciudadanos está ocupando el espacio que verdaderamente le corresponde. La anomalía es que estuviese, desde luego, junto a Vox, porque nosotros no hablamos de partidos de derecha o de izquierda, de votantes de derecha o de izquierda, hablamos de políticas de derecha y sobre todo combatimos las políticas de izquierdas, que el problema es que un gobierno popular, como es el de Mariano Rajoy, durante 8 años es lo que aplicó, políticas de izquierdas, sobre todo manteniendo determinados postulados de izquierdas, como son, pues, por ejemplo, la ley de memoria histórica,
que pese a su mayoría absoluta no se atrevió a combatir, o que ahora mismo estamos viendo igualmente con determinadas propuestas que se presentan en el Congreso y que no tienen valentía a combatir. Por eso, como anticipaba anteriormente José Manuel, hablando de los próximos retos electorales en Galicia y en País Vasco, es muy importante estar presentes porque defendemos la libertad y pretendemos cuanto menos ser los vigilantes de gobiernos de derechas que se suponen que son de derechas, que aplican muy pocas políticas de derechas y que si estamos nosotros, lo que podemos asegurar es que centraremos, porque somos muy buenos vigilantes. Eso lo estamos demostrando. A partir de ahí, Ciudadanos, mira, Ciudadanos si algo le tengo que dar la razón a la señora Lastra es cuando en la sesión de investidura del señor Pedro Sánchez afirmó, refiriéndose a Ciudadanos, después de que la señora Lastra le enseñara ese cartelito, no sé si recuerdan, donde ponía, Inés Arrimada mostró un cartel donde ponía currículum vitae de Adriana Lastra y era un papel en blanco. La señora Lastra le dijo que lo peor en política es la irrelevancia. Bueno, le di la razón, pero solo en parte. Lo peor en política es la irrelevancia, pero hay algo peor y es no ser consciente de ello. Yo creo que en algún momento Ciudadanos se ha caído el guindo, se ha dado cuenta que eran absolutamente irrelevantes y lo que están intentando hacer es buscar su espacio. Yo solo espero que sean coherentes y que posteriormente, cuando tengamos que ir a nuevos retos electorales, pues todos recordaremos perfectamente que gracias a ellos, cuando el gobierno estaba agónico, el gobierno socialcomunista, quiero recordarlo, antes de la 6ª prórroga del estado de alarma, fue gracias al apoyo de Ciudadanos que le dieron oxígeno y permitieron que se prolongase este estado de excepción encubierto en el que nos tienen confinados bajo arresto domiciliario y bueno, lo que ha hecho Vox es recurrir ante el Tribunal Constitucional, pero llegará el momento de rendir cuentas. Bueno, Macarena, yo te voy a transmitir algunas preguntas de las que nos hacen llegar a través del chat y precisamente van un poco en la línea de quizá el área que tú dominas mejor, que es el área judicial o de poder judicial y demás. Nos dicen que si se podrá devolver la equidad al poder judicial, que la Fiscalía y la Abogacía están infectadas. Nos preguntan si Vox no debería entrar en las conversaciones para renovar el Consejo General de Poder Judicial. ¿Y crees que sería posible? ¿Qué opinas tú de todo esto? Tú puedes contestar. Bien. Lo que estamos viendo es cómo este gobierno socialcomunista, toda institución que toca, es una institución que mancha, que pervierte, que corrompe. Y uno de los casos más dolorosos ha sido la reciente instrucción llevada a cabo por su señoría Rodríguez Medel ante el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, con ocasión de la manifestación ideológica del 8 de marzo, donde hemos visto cómo para tumbar esa decencia, esa independencia de una magistrada, se han puesto de rodillas todos los poderes del Estado. Y hemos visto una abogacía del Estado convertida en abogacía del Gobierno, hemos visto una fiscalía del Estado convertida en fiscalía del Gobierno y bueno, hemos visto actuaciones tan lamentables como de qué manera 5 funcionarios de la delegación del Gobierno cambian su versión, su declaración sobre los hechos en escasos días para intentar favorecer la situación del señor delegado del Gobierno, del señor Franco. A partir de ahí, la independencia del Poder Judicial existirá siempre y cuando haya un solo magistrado que la defienda. Y yo tengo absoluta confianza en la justicia. No creo que sea el momento de proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No creo que Vox deba participar. Y no es el momento porque precisamente Vox defiende una modificación sustancial del sistema que no haga que, como ha ocurrido hasta la fecha, partidos de uno y otro color, porque son lo mismo en este aspecto y en muchos otros, PP y PSOE, hagan de la cúpula del Poder Judicial sus cortijos particulares mediante la introducción a través del sistema de designación por parte del Congreso de los Diputados de magistrados que posteriormente tienen que pagar facturas que les pasan al cobro. Por eso, esencialmente, consideramos que no debemos participar en ese proceso de renovación en tanto no se modifique el sistema que garantice, como vienen poniendo de manifiesto los informes Greco, que se preserva la independencia judicial. ¿Crees, Macarena, esperemos que se siga preservando?
¿Crees que con la acción que estáis llevando a cabo en el Congreso de denunciar todas las cosas que están haciendo? Porque yo creo que al final va a ser la única manera de que se pongan de relieve, es denunciar no solo ya sabemos que la gestión ha sido nefasta, pero sino cosas concretas de esa gestión. Y esa labor que estás haciendo tú, pero que está haciendo todo el grupo parlamentario, de un poco de poner en evidencia todos sus errores. ¿Crees que el gobierno vamos a conseguir que el gobierno salte por los aires? ¿Van a aguantar, van a intentar aguantar como sea? ¿Algún ministro va a caer? Bueno, si no ha caído Marlaska con, con Es lo que que ya... estamos sacando y poniendo, porque bueno, afortunadamente lo que sí que estamos ganando es una extraordinaria credibilidad desde el grupo parlamentario de Vox, porque la gente está pudiendo ver que nosotros no mentimos, ¿eh? Que lo que decimos lo sustentamos con pruebas y se acaba ratificando las informaciones que vamos anticipando. Perdón. No van a dimitir, eso lo tenemos claro, pero por lo que decía antes Ángel, porque no tienen un proyecto de país, tienen un proyecto de poder, con lo cual la dimisión no entra en su lenguaje ni en sus planes. Nuestra labor es la de oposición y de verdad lo digo, o sea, es que no hay otros que hagan oposición, pero oposición real, la que supone no tener miedo a nada ni a nadie. Y no tener miedo a nada ni a nadie porque nuestro único objetivo es defender el interés de la ciudadanía y no buscamos nada a cambio. Nosotros no tenemos miedo en decir, no voy a llegar hasta aquí, vaya a ser que luego, si necesito que me hagan un favor, el PSOE me recuerde que estuve demasiado duro en este punto. Nosotros vamos a pecho descubierto porque no hemos venido a la política para servirnos de ella, sino para servir a los ciudadanos, y algo que en mi caso además es así porque tengo mi profesión, que es ser abogado del Estado, servidora pública, y que es donde volveré una vez que pueda, espero, seguir sirviendo un servicio a mi nación y a todos los españoles desde esta nueva arena, que es la política. Porque con ese espíritu venimos los que estamos en Vox, con ese espíritu venimos precisamente, con espíritu de servicio, con espíritu de sacrificio y pensando siempre en que esto es temporal y que volveremos a nuestros quehaceres, a nuestra profesión y cada uno a lo suyo. Me comentan aquí, no sé si estarás dispuesta a desvelar lo que ocurrió en Bilbao hace 20 años, nos piden por el chat. Lo he hecho esta mañana. ¿Ah, sí? Hay que seguir el Twitter. Ah, Sí. bueno. Pues Sí. leeremos tu hilo de Twitter y vamos, tu timeline y miraremos a ver qué es lo que has desvelado por ahí. Eso ya tenemos tarea para esta tarde. Bueno, pues Macarena, darte las gracias, mostrarte nuestra grandísima admiración, por supuesto, a ti y por supuesto a todo el grupo parlamentario, ¿no? Porque estáis haciendo una labor que es impagable, y sé que con mucho sacrificio, porque el trabajo que hay detrás, hasta que uno no está metido en estas cosas, no se da cuenta del trabajo que hay detrás de cualquier pequeña acción. Hay muchísimo trabajo. Darte las gracias, que lo transmitas a todo el grupo parlamentario y bueno, nuestra gran admiración y un honor que hayas estado con nosotros esta tarde. El honor es mío, Ángel, de verdad que ha sido muy especial para mí, como volver a casa. Gracias por tu amabilidad, gracias a todos, familia, por vuestro esfuerzo, porque os puedo asegurar que aquí somos todos uno y lo que estoy deseando es poder ir muy pronto a Burgos para que estemos en persona, volver a lo nuestro, no a la nueva normalidad, sino a nuestra normalidad, y desde luego seguir defendiendo con esa pasión todas las ideas que promovemos, que son las ideas del sentido común. Y gracias por las iniciativas que también estáis promoviendo, he visto, en favor de la tauromaquia, nuestra cultura, nuestras raíces, nuestras tradiciones, y a seguir así de fuertes. Pues ahí seguiremos y, por supuesto, contamos con tu complicidad para traer a Luis del Pino y estar en todos juntos celebrándolo como merece. Yo sigo recordándome del restaurante La Cueva, al ladito de la catedral. Sí. Vamos, la olla podrida de escándalo. Pues ya lo repetiremos. Bueno, lo repetiremos o lo repetirás tú, nosotros será la primera vez contigo. Venga, un abrazo muy fuerte, Macarena. Un fuerte abrazo para todos, Ángel. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar paso a nuestro tercer invitado. Creo que el que esperamos todos pues también con muchísima ilusión.
al que tenemos una gran admiración, en Vox, porque no puede ser de otro modo, ¿no? Porque además está en la génesis de Vox, ni más ni menos. Y damos la bienvenida a José Antonio Ortega Lara. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues estupendamente y bien acompañados contigo, con Macarena, con Luis y con todos los participantes esta tarde aquí, que son muchos. Pues muchas gracias. En primer lugar, después de los brillantes intervinientes que hemos tenido, pues, no sé si me queda decir, pero yo intentaré compendiarlo en 5 minutitos nada más. Lo primero que quería hacer era dar las gracias a Vox Burgos por el éxito de estas conferencias y darte las gracias personalmente a ti porque me pidieras que estuviese en este acto de cierre. Mira, Se oye, perdona, José Antonio, se oye un poquito lejos, si te puedes acercar así un poco al... Sí. ¿Me acerco un poquito mejor? Sí, mejor. ¿Ahora mejor? Mejor, sí. Bueno, pues te decía que voy a intentar compendiar todo en 5 minutitos. Yo creo que lo primero de lo que hay que hablar es de este gobierno social comunista o social comunista que tenemos, que se ha dedicado o que ha aprovechado lo que es el estado de alarma para llevar a cabo otras cosas muy distintas de lo que era el estado de alarma, para llevar a cabo su agenda política y su propaganda ideológica, que va orientada hacia un régimen, no lo podemos negar. Un cambio de régimen chavista y comunista que nos llevaría a la miseria moral y material y a las cartillas de racionamiento. Si hay algo que la izquierda siempre ha hecho bien es utilizar la educación y los medios de comunicación. Y la derecha en España, o la supuesta derecha, se lo ha regalado todo en los últimos años. Pero el adoctrinamiento de la izquierda tiene sus efectos en el largo plazo. Os voy a contar una anécdota para que veáis hasta qué punto este adoctrinamiento influye en algunas personas. Hace unos meses, antes de la pandemia, estaba yo hablando con un grupo de conocidos. No son amigos, son conocidos. Y estábamos hablando de política. Y en ese momento uno del grupo le dijo a otro: oye, pero tú, ¿cómo es posible que votes a ese partido de izquierdas con lo que está haciendo por España? Y la respuesta fue la siguiente: sé que lo están haciendo mal. Dice, pero es que para mí son como un hijo que me ha salido mal y al que tengo que querer y perdonar. Y entonces este le dijo, dice, mira, y entendería tu postura si ese hijo que te ha salido mal fuera como consecuencia de una enfermedad congénita, genética o adquirida. Dice, pero no puedo entenderlo cuando es consecuencia de la maldad intrínseca que le ha hecho convertirse en un tirano. Y le dijo más, dice, que sepas que los tiranos a los primeros que someten es precisamente a esos que tanto les han querido y perdonado. Y el hombre se quedó encogido de hombros y no dijo más. Pero yo me quedé con una moraleja. Y es que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Porque aquí hemos de ir un poco a analizar las características de este neocomunismo que tenemos ahora. Desprecia la vida humana, pero la ajena, la suya, la consideran que es intocable. Proscribe nuestras libertades, esquilma la propiedad privada, pervierte la verdad y niega la naturaleza. El comunismo siempre se ha caracterizado por buscar la destrucción del rival, del adversario, por distintos métodos, fundamentalmente a través de la persecución política, mediática y física, y a través de la delación también. Por tanto, no debemos extrañarnos, o no os debéis extrañar, si en el grupo de amigos, en el trabajo, en la comunidad de vecinos o incluso en la familia, te puedes encontrar siempre un comunista dispuesto a denunciarte por cosas que no has hecho, o a delatarte por sentimientos de venganza, de odio, de resentimiento y de envidia, porque estos comunistas, además de malos, son muy envidiosos. Y mira, a este comunismo se ha unido ahora el socialismo sanchista, un socialismo enloquecido, diría yo, guerra civilista. Y entre los dos están dejando un rastro, una estela de muerte, de desolación y de miseria, que no es nuevo, ya lo hicieron en otras épocas pasadas de nuestra historia, pero ahora yo creo que con mayor gravedad. En realidad, llevan más de 100 años en el epicentro de todas las grandes desgracias de España. La izquierda está dispuesta siempre a asociarse con todo tipo de movimientos disfrazados de ecologismo, de feminismo, de emergencia climática,
de memoria histórica, ideología de género, etcétera, etcétera. Todo ello en aras de un falso progresismo, que en realidad está al servicio de los intereses políticos, mediáticos y económicos de los grandes lobbies internacionales. Esos lobbies que se amparan en conceptos tan abstractos como el mundialismo, el globalismo, etcétera, etcétera, y que no buscan el bienestar de la gente, sino llevar a cabo su propia agenda. Y en esa agenda nosotros, las personas, y concretamente ahora los españoles, si se lo permitimos, seríamos simplemente cobayas del laboratorio en esos grandes experimentos de ingeniería social a gran escala que están llevando a cabo. Y por eso tenemos que tratar de impedirlo. De aquí, de todo esto y de otras muchas cosas, es la importancia de que Vox esté en las instituciones con un papel relevante, porque hoy día Vox es el único partido que ha planteado la batalla de las ideas frente a la izquierda. El único. Y lo está haciendo no pensando en las elecciones del próximo mes, las gallegas o las vascas, ni siquiera pensando en las elecciones autonómicas, locales o generales que pueda haber dentro de unos meses o dentro de unos años. Está pensando a largo plazo, está pensando en el bienestar de las generaciones venideras. Y esta postura de Vox, que es firme, como ha dicho Macarena, y además muy bien argumentada, es lo que da sentido a nuestra acción política. Y es también un compromiso personal que vamos a tener que superar muchas trabas, pero también es ilusionante. Yo diría que es casi titánico, hercúleo, ¿no? Pero que nos permitirá dentro de unos años poder decir: yo estuve allí, yo formé parte de ese proyecto para recuperar a España que había caído en manos de los tahúres, de sátrapas, de terroristas, de golpistas, de desleales, de traidores y de corruptos. Por tanto, yo lo que animo a todos, y termino, porque he dicho que iba a ser muy breve, os animo a que sigamos defendiendo esos valores y esos principios que figuran en el frontispicio de nuestro ideario fundacional. Que no nos dejemos amedrentar y, sobre todo, que no nos dejemos tampoco influenciar mucho por las encuestas del tezanos de la izquierda ni del tezanos de la supuesta derecha. Que sigamos nuestro objetivo siempre con tenacidad y con constancia. Y eso tendrá, como ha dicho Macarena, resultados a largo plazo. Pero en eso estamos pensando. Así es que termino: fuerza, valor y constancia. Y si me permites, para los que no son de Burgos, mira, me voy a poner la mascarilla para que los que no son de aquí vean qué tiempo hace en Burgos, porque la mascarilla no solo es un elemento de protección, sino también un instrumento de comunicación. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Bueno, no te despidas todavía, José Antonio, tan rápido, que todavía tenemos que cerrar el encuentro digital de esta tarde. Como bien dices, no estamos pensando en las próximas elecciones, porque si no, no estaríamos haciendo lo que hacemos. Todos vemos lo difícil que es obtener representación con nuestro mensaje, obtener representación en comunidades autónomas como Vascongadas, Galicia o Cataluña, y sin embargo seguimos manteniendo ese mensaje. No lo cambiamos. ¿Por qué? Por lo que dices, porque estamos pensando más allá de eso. Y bueno, yo creo que para todos los que estamos aquí esta tarde, por supuesto es un honor formar parte de este proyecto y podremos contarlo, podremos decir: estuvimos ahí en el año 2020, en años anteriores, en años posteriores, y nosotros estábamos dando fuerza y empujando a Vox, ¿no? Que lo recordaremos siempre, y yo creo que nuestros hijos o nuestros descendientes nos lo agradecerán. Quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que ha sido este ciclo, estos 4 encuentros que cerramos hoy, un pequeño recordatorio muy breve. En el primer día tuvimos a Kake Minuesa, a Cristina Seguí, 2 comunicadores de actualidad que están muy activos en redes sociales, en YouTube, haciendo programas de todo tipo y concienciando a la población. Yo creo que nos transmitieron unos mensajes muy interesantes de fortaleza, de ánimo y de esperanza, ¿no? Y luego tuvimos a Germán Terç y a ¿cómo es? Saleh, no recuerdo ahora el nombre. Sí, Loren Salet, me apuntan por ahí, Fernando Martínez Aceitoras, que está siempre al tanto de todo, me apunta Loren Salet. Bueno, que nos transmitieron también, Loren nos transmitió cómo vivió él esa transición en Venezuela, cómo sufrió estar preso, ¿no? En esa tumba, en ese calabozo allí en Venezuela.
Hermann Terz nos contó un poco cómo vivió esa caída del muro de Berlín y esa esperanza que fue para tantos millones de personas en los países del este que estaban sufriendo ese socialismo, lo que llamaban socialismo real, que era un horror real, realmente era un horror. Y Hermann nos contó cómo vivió todo aquello de allí in situ, porque él lo vivió personalmente, cómo estuvo de corresponsal en Alemania, y en fin, y nos estuvo explicando la esperanza que se suscitó con la caída del muro de Berlín. En el tercer encuentro tuvimos a Javier Villamor, que nos explicó qué hay detrás de todo este movimiento que conocemos como globalismo y neomarxismo, ¿no? Porque al final está todo entroncado, como nos ha explicado Luis del Pino. Cómo detrás hay lo que él nos dijo detrás de las cortinas del teatro, lo que se mueve detrás de las cortinas del teatro, que nosotros no vemos, pero que hay. Y luego, un testimonio importante fue el de Agustín Laje. Agustín Laje, que es un gran comunicador también argentino, que ahora actualmente está en España y que nos estuvo contando cosas muy interesantes, pero también sobre todo nos transmitió, yo creo que algo muy importante que aquí no sabemos apreciar. Él nos dijo textualmente, ojalá allí tuviéramos un partido como Vox, que aglutinara ese malestar de muchísimas personas, esa necesidad de muchas personas de denunciar lo que está ocurriendo y de oponerse a lo que está ocurriendo. Ojalá tuviéramos allí un partido como Vox, allí no solo en Argentina, sino en todos estos países hispanoamericanos donde están sufriendo esa lacra, ¿no? Y yo creo que ese mensaje nos debe calar hondo, nos debe calar muy hondo, y por eso, porque aquí tenemos la suerte de contar con un partido como Vox, creo que es momento de agradecer a los que disteis en su día ese paso, sin el cual ahora no existiría ninguna oposición, pero absolutamente ninguna, a esta comunidad de intereses que son PSOE, Podemos y demás, ¿no? Y todo lo que va atado a ellos. Si no fuera por Vox no habría ninguna oposición, como bien nos ha dicho Macarena, como nos has dicho tú, sería impresionante, esto sería un erial, para ellos sería un paseo militar. Bueno, pues creo que no somos conscientes de la importancia que tiene ese partido en el que estamos nosotros ahora, que está presentando batalla ante ese globalismo, que está presentando batalla ante ese neomarxismo o posmarxismo, y que vosotros disteis ese paso, yo creo que con gran valor, con gran valentía, porque supone un sacrificio personal, supuso y supone un sacrificio personal para los que estáis, y que yo creo que la historia sabrá reconoceros en algún momento. Así que muchísimas gracias, José Antonio, muchísimas gracias por lo que hiciste y por lo que sigues haciendo por todos nosotros, por todos los españoles, no solo por los afiliados de Vox, sino por todos los españoles. Y ahora, pues ya con esto despedimos este encuentro. Me gustaría que dieras tú las últimas palabras de despedida y de ánimo a todos los afiliados y participantes. Yo por aquí me despido ya, diciendo algo que sentimos todos muy dentro, que es ¡Viva España! Y que seguiremos ahí luchando por España y por todos los españoles. José Antonio, te cedo la palabra para despedirlo. Ahora sí, ya tiene sonido. Bueno, muchas gracias, Ángel. Pues, en más, animar a todos los simpatizantes y militantes de Vox a seguir en la misma línea, teniendo en cuenta siempre los dos principios fundamentales de Vox. España, por un lado, y por el otro lado, los derechos fundamentales de la persona. La vida, la libertad y la propiedad. Si trabajamos en eso, si somos constantes en eso, veremos resultados más pronto que tarde. Y sobre todo nos lo agradecerán nuestros hijos y nuestros nietos, que algún día esperemos tenerlos, yo por lo menos. Ahí es que... Muchas gracias y seguimos en la pomada, como se suele decir. Pues muchísimas gracias, José Antonio, muchísimas gracias, Macarena, y gracias a todos por participar. Espero que nos veamos pronto en algún evento presencial y seguramente en algún evento digital como este en próximas temporadas. Muchísimas gracias a todos, viva España y a seguir luchando por España.